recibir a nuestro pastor, que nos va a dar el mensaje. Gracias, José. Gracias. Tomen su lugar, hermanos, tomen su lugar. Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Vamos a... En estas últimas semanas hemos estado tocando el calendario litúrgico con las citas bíblicas. Por eso ven que se está predicando de Marcos. Y hoy este pasaje que leemos, en Marcos 6, del 1 al 6, nosotros vemos que Jesús está en Nazaret, en su tierra. Y el título de esta predicación es: No hay profeta en su propia tierra. Dice la palabra de nuestro Dios que Jesús salió de allí y vino a su tierra. Jesús había estado fuera de su tierra, y ahora va a regresar ahí a donde él nació, aunque no se dice específicamente en este pasaje, en este primer versículo, a qué lugar fue Jesús. Los versículos siguientes hacen evidente que se va a tratar de Nazaret, el hogar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero ayudándole a su papá y en donde todavía vivía su familia. ¿Cuál fue el propósito de su visita a Nazaret? Tal vez deseaba pasar un tiempo con su madre y sus hermanos. Tenemos que recordar un poquito atrás, un tiempo atrás, que ellos le habían visitado en Capernaum, porque estaban preocupados por él. Dice Marcos capítulo 3, en el versículo 20 y 21. Dice la palabra de nuestro Dios que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: este está fuera de sí. Creo que puse mal esta cita, hermanos, discúlpenme, la checaría bien. Pero bueno, el Señor Jesús fue visitado por sus familiares. El versículo 31, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿No? Tal vez él fue a ver a su familia, pero también puede ser, y hay muchas posibilidades, de que estaba huyendo de la fama que en esos momentos él ya empezaba a tener, en cuyo caso ya sabía que Nazaret era el lugar ideal para pasar desapercibido. Y gracias, Señor. ¿Cómo Jesús llega a su casa, llega a su tierra, y no va a encontrar un respaldo, no va a encontrar una buena acogida? Dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolos empezaron a admirar. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado por sus discípulos. Es decir, iba como un rabino, no iba en una visita familiar, sino que él iba como un rabino. Así que cuando él llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. Esa era la costumbre. Y como en ocasiones anteriores dice la Biblia que mucha gente quedó asombrada, sin poder negar la sabiduría de su enseñanza, pero mucho menos negar el poder de sus milagros. Pero curiosamente, hermanos, lejos de producir en ellos la fe, el evangelista nos dice que se escandalizaban de él. Con cuánta facilidad, hermanos, el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe.
Pero sus oportunidades se estaban acabando, ya que esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando una sinagoga. Había comenzado en ella la proclamación del Evangelio. Lo vemos allí en Marcos también. Y fue allí en donde los fariseos le habían rechazado. Ahora en Nazaret van a ser sus paisanos quienes van a generalizar este rechazo. Se está acabando el tiempo. Y hoy, hermanos, también el tiempo se está acabando. Estamos en tiempos finales. Y esto es una realidad que muchos de nosotros no queremos ver y cerramos los ojos. Esta es una realidad que muchos pastores no se atreven a predicar. Pero la verdad es que estamos ya en los tiempos finales. Todo lo que está aconteciendo, hermanos, nos hace prever que el Señor está pronto a regresar. Y así igual que estos hombres, nosotros a veces hacemos esas preguntas a Jesús y a veces preguntamos: ¿de dónde tienes estas cosas? ¿De dónde sale este poder? La pregunta de los que estaban ahí de alguna manera era razonable, porque dice: ¿qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Y sin duda, hermanos, yo estoy cierto que el Espíritu Santo estaba queriendo guiar la mente de esta gente a descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. Y esta cuestión, hermanos, acerca de la verdadera identidad de Jesús fue lo que causó tanto revuelo en la gente de Nazaret. Y será también clave en los próximos relatos que podemos ver ahí en el Evangelio de Marcos. Dice la Biblia que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, ¿no? Dice el capítulo 6, 14 y 15. Y decía Herodes: Juan el Bautista, dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Y finalmente va a ser Jesús quien haga la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Vosotros quién decís que es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Jesús? Pero volvamos a la pregunta, hermanos, de la gente de la ciudad de Nazaret: ¿de dónde tienes estas cosas? Ninguno de ellos, hermanos, a pesar de no creer en él, se atrevían a negar ni su sabiduría ni su poder. Pero este asunto requería alguna explicación, porque ni su sabiduría ni su poder eran normales. ¿Qué dirían acerca de esto? ¿De dónde procedían? Ellos pensaron que los había tenido que recibir en alguna parte. Y dicen: ¿de dónde? ¿De dónde tiene estas cosas? Dedujeron rápidamente que no era algo que le había venido por medio de su familia. O sea, ellos lo deducen. Ellos lo conocían bien. Había sido el carpintero de Nazaret por mucho tiempo y su familia seguía viviendo ahí en la ciudad de Nazaret. Era gente sencilla, ahora sí que como nosotros diríamos, del pueblo, pues, de toda la vida. Además sabía que Jesús no había salido de allí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén. Seguramente porque la familia tampoco tenía recursos para ello. Así que descartaron inmediatamente que este fuera el cauce por el que Jesús había recibido tanto la sabiduría como el poder que les dejaba asombrados a todos. Otra opción que parecía razonable en vista del carácter de sus milagros y de su enseñanza sería que Dios estuviera actuando por medio de él. Pero la incredulidad y la dureza de su corazón los llevó a descartar que este pudiera ser el origen sobrenatural de su ministerio. Así que la única opción que encontraron fue la de atribuir sus obras al poder de Beelzebú. Versículo 22 del capítulo 3 de Marcos.
Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y aquí, hermanos, tenemos que ver por qué rechazaron tan rápidamente la idea de que Jesús obraba por el poder de Dios. Para ellos debió de resultar inaceptable que Dios pudiera estar actuando usando medios tan débiles, hablando humanamente de Jesús. Los judíos de Nazaret consideraban a Jesús como un hombre igual a ellos, cuya familia vivía entre ellos, y no dudo que alguno de ellos hasta pensara que Jesús era un loquito que andaba predicando por las sinagogas sin tener realmente sabiduría de Dios. Porque al fin y al cabo no era más que el carpintero del pueblo. Sin embargo, este ha sido siempre el proceder de Dios. Dice la palabra de Dios que de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios. Y no deja de admirarnos, hermanos, que el Señor de la gloria se hiciera hombre y viviera como uno de nosotros. Asumió su vida de manera corriente. No eligió un palacio, sino un sencillo taller de carpintería. Es increíble, hermanos, que este carpintero de Nazaret, él mismo fue el que hizo los cielos y la tierra con todo lo que hay en ellos, el unigénito Hijo de Dios, que tomara esa forma de siervo y comiera el pan con el sudor de su frente como un obrero más. Pero saben, hermanos, este es un problema que hoy en día existe todavía. Por eso se dice que no hay profeta en su tierra. Saben, no hay gente más crítica, no hay gente más puntillosa para alguien que está sobresaliendo, para alguien que toma un lugar de privilegio, que su propia familia. La propia gente de la casa. Porque te conocen tus debilidades y porque nunca van a entender que cuando Dios te va a usar con todos tus defectos y con todos tus errores. Por eso yo reitero, hermanos, muchas veces la humildad en el servicio a Dios. Si no hay humildad, hermanos, no servimos para servir. Por eso ustedes ven gente que la han subido a un pedestal y que la gente la venera a veces más que a Dios. Que a veces la gente viene a un culto porque el grupo de alabanza le encanta cómo toca, pero así como termina la alabanza, tanto los del grupo como los que fueron solo a escuchar la alabanza se salen de la iglesia. Porque el famoso es el grupo, no es Dios. El importante es el grupo, no es Dios. O a veces el predicador, es que es un predicador muy elocuente, pero no van a la alabanza porque no les gusta el tipo de alabanza. Hay gente que no llega a la alabanza porque no le gusta. Y dice, no, así que ahorita en lo que oran, en lo que el preludio, la alabanza, no, ya llego a la predicación. Y es como aquel que va al restaurante y solamente va y se come el plato fuerte. No se come la entrada ni el postre. Porque eso sí, termina la predicación y mucha gente se va. No se espera a la bendición, no se espera a ofrendar. Y si la gente es de ese lugar, menos tienen espacio dentro del Evangelio. Hay gente, hermanos, que habla de los pastores, que critica a los pastores. Y hay gente pero pues el pastor gana un montón de dinero y por un ratito que se para a predicar. Y a veces, hermanos, siendo los de casa son los que más te dan duro. ¿No? A veces los mismos de casa al pastor le dicen, pues yo no sé ni por qué te pagan, no haces nada. Saben, hermanos, yo no sé, hoy en día los pastores tienen otra postura, pero la verdad el trabajo pastoral es todo el día y todos los días. No tenemos un horario. Si a las 2 de la mañana alguien te habla, tú ves la forma de buscar cómo salir para atender la necesidad que está en ese momento. O al menos hemos tratado de hacerlo así. Porque yo hoy veo
muchos pastores que en sus horarios ponen ya después de las 10 de la noche, ni me molesten. Los lunes, que se supone que es el día que se le da de descanso a los pastores, hay pastores que apagan su celular y todo el lunes no contestan. Y la familia se da cuenta a veces de eso, por eso generaliza, ¿no? Y hay gente, hermanos, que generaliza y dicen, es que el pastor se hace rico en la iglesia. Pues díganme en cuál, a ver si me muevo, porque la verdad está complicado. Dios nos ha permitido servir en varios lugares y no le he hallado yo la fórmula, ¿no? Pero bueno, espero que aquí sí sea. Y entonces no deja de admirarse que ese hombre que hace milagros, ese hombre que predica, y surge esa pregunta y dice, ¿no es este el carpintero? ¿Saben, hermanos? Para nosotros los cristianos, el hecho de que Jesús fuera carpintero de Nazaret tiene que ser un fuerte motivo de adoración. Pero para mucha gente, hermanos, sobre todo los judíos de Nazaret, había menosprecio escondido. Y obviamente había razonamientos de parte de ellos. Yo quiero pensar que habrá gente que habrá dicho, ¿quién se que ha creído este? Si solo es un carpintero sin estudios. ¿Quién garantiza su autoridad y sus pretensiones? Pero a pesar de todo, hermanos, las evidencias de su poder sobrenatural se encontraban delante de ellos y no las podían negar. Pero había dos cosas que les impedía aceptarle. Por un lado su incredulidad, pero también por otro lado la envidia. La incredulidad fue una de las causas por las que perdieron los grandes bienes que el Señor estaba dispuesto a concederles. Y también la envidia se hallaba en la raíz de su odio. No podían admitir que un paisano suyo fuera más que ellos. Dicen que los mexicanos son así, y ya vemos que también los judíos. Sí, pero dicen que los mexicanos son así, ¿no? Que no hay peor patrón allá en el norte que un mexicano, porque si va subiendo te baja. Pues ya vemos que también los judíos. Y de esto nosotros tenemos que aprender diferentes lecciones. Miren, las circunstancias del nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor de una persona. Jesús había nacido en una familia humilde, era carpintero, pero sin en cambio era el mismo Hijo de Dios. Debemos estar en guardia, hermanos, para no caer en la tentación de valorar a las personas por las circunstancias externas y no por su relación personal con Dios. Con mucha frecuencia los hombres tenemos la tendencia de menospreciar aquello que nos es familiar. Los hombres de Nazaret, hermanos, despreciaron a Jesús porque lo conocían. Y con cuánta facilidad podemos llegar a no valorar, hermanos, adecuadamente cosas que no son, o que son muy cercanas a nosotros, que son muy familiares. La familiaridad a veces, en lugar de engendrar un creciente respeto, a veces produce la falta de él. Pareciera como si el estar demasiado cerca de ciertas personas nos podría impedir ver su grandeza o ver su progreso. Con cuánta facilidad, hermanos, nos acostumbramos a recibir bendiciones de la gracia de Dios y llegamos a dejar de valorarlas. Miren, ven ustedes hoy la iglesia. Yo de verdad soy a lo mejor muy crítico en esto, pero hay hermanos que cuando cerramos, ¿cómo molieron todo el tiempo? Pastor, ¿pero dónde está su fe, pastor? ¿Cómo es posible, pastor, que ustedes dejen que los demás ordenen? ¿Y por qué tenemos que cerrar la iglesia? Y muele todo el tiempo. ¿Y dónde está la fe? Y ahora que se abrieron los templos, ¿dónde están aquellos que tenían fe? Acabo de platicar con un hermano que estuvo duro.
Y yo le dije, hermano, ya están abiertos los templos. Sí, pastor, pero esto está difícil. A ver, difícil, ¿por qué? Pues si tú no crees en esto. Tú no lo crees. Ahora estabas duro y duro que ya abrieran los templos, ya están abiertos los templos. Ahora, ¿por qué no te congregas? Está bien difícil. Sí, está difícil creerle a Dios. Está difícil, hermanos, aceptar que nosotros somos los que fallamos y no es Dios el que falla. Decía un pastor en una predicación, y esto es una realidad, hermanos, nosotros cerramos por una necesidad. No teníamos otra opción, no había otra opción más que cerrar los templos. No la había. Pero fue una necesidad. Hermanos, miren, yo les digo con todo respeto, me preocupa cuando empiezo a ver los comentarios que suben. Que a veces porque alguien lo mandó, en ese momento lo tomamos y lo volvemos a subir. Y mensajes, hermanos, que a veces son de verdad desalentadores, pero que no investigamos si realmente es una realidad. Yo escuchaba un mensaje ahorita en esta semana subieron un mensaje donde esta nueva cepa, que la delta, y cuando nosotros investigamos las cosas, es que realmente es lo mismo, y a lo mejor hasta con menos problemas, a lo mejor más contagioso, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidarnos como nos estamos cuidando. Esto no es algo que tenga que cambiar la forma en la que tenemos año y medio viviendo, hermano. Pero si tú llegas aquí, no traes cubreboca, no te sanitizas, no te satanizas, sanitizas, y llegas bien aquí cubierto, hermano, no pasa absolutamente nada. No, pastor, pero es que sí hay mucho riesgo porque las vacas están chiquitas y meter 3 en una vaca está muy cerquita. Sí, hermano, andas en el supermercado, andas en el centro comercial, te vas de vacaciones, te vas a la playa y ahí no está cerquita. Hermanos, esta es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Porque la gente, hermanos, muy fácilmente busca ocasión para buscar un pretexto y para desechar a Jesús. Nos acostumbramos a recibir las bendiciones, pero también nos acostumbramos a dejar de valorarlas. Yo recuerdo el primer día que abrimos, después de más de 6 meses de que tuvimos cerrado. De verdad daban ganas de llorar aquí en el templo, de ver la casa de Dios, de decir, gracias Señor porque me permites estar nuevamente aquí. ¿Cuánta gente deseaba con todo su corazón que se abriera el templo y el día que se presentaron de verdad lloraron? Pero hoy hemos dejado de valorar estar en la casa de Dios. Hoy nos da lo mismo, hermanos. Y hay gente, hermanos, que no le interesa estar en la casa de Dios. Haya pandemia o no haya pandemia, para ellos no es primordial estar en la casa de Dios. ¿Hoy es el día del Señor, sí o no? Amén. Sí. Y entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos y decimos, pastor, es que ya cambió el horario, pastor, es a las 11 de la mañana y es muy temprano? Estaba pensando en ponerlo a las 9 de la mañana. ¿De verdad, hermanos? Si lo pones a las 12, yo creo que sí llego. Lo pones a las 12 y no llegan. Mis hermanos que tienen tiempo aquí son testigos. ¿Cuántas veces intentamos reactivar el culto de la tarde? Y de verdad lo digo con todo respeto y con tristeza también. Pero si no era el hermano Natal y su familia y 2 hermanos más, no llegábamos más. Y muchas veces se intentó y no, pues llega un momento en que dice uno, hermanos, no quieren, pues. Y no queremos, hermanos, porque muy fácilmente nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos tanto a la presencia que no llegamos a valorarlo e incluso lo despreciamos hasta el punto de querer acabar con él. Y miren, hay otra expresión que dice aquí, dice que él era carpintero, dice, ¿acaso no es él el carpintero? Y luego dice, hijo de María. Fíjese que es extraño que se refieran a Jesús de esta manera, cuando lo normal era que hubieran mencionado a su padre José, ¿no? ¿No es este José? ¿No es el hijo de José? Y este detalle, hermano, nos indica que tal vez José ya había muerto por un lado, pero puede ser que también la gente de Nazaret
estuviera haciendo una alusión al carácter ilegítimo del nacimiento de Jesús con el fin de insultarlo. Porque la gente sabía que Jesús no era el hijo biológico de José. O pensando que era el hijo biológico, pero sabían que Jesús había nacido antes de que José, o que había engendrado a Jesús antes de que José estuviera ya con María, se casara con María. Y tal vez esto lo hacían ellos para ofender al Señor. Y como ya hemos señalado, pues sus paisanos lo menosprecian, así como hoy muchos de sus hijos lo menosprecian, porque para ellos era simplemente el carpintero de Nazaret. Y para los líderes religiosos, Jesús era un endemoniado, poseído por Belcebú. Belcebú era el rey, el dios de las moscas. Baal es una especie de ídolo. Cebú es una mosca. El señor de las moscas, Dios de las moscas, Belcebú. Y miren, esto hermano no es nuevo. El Satanás ha tenido esta táctica de todo el tiempo. Primero ridiculizarte y despreciarte, para después quitarte valor de todo lo que habías dicho y has hecho entre la gente. Esto es una práctica muy común, una táctica muy común de Satanás. Pero esto es un engaño de Satanás que no cambia la verdad de las cosas. Y fue en este contexto que Jesús hace esta afirmación: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y tenemos que ver la implicación de esto que Jesús dice. Notemos que él hace una clara indicación de que él es un profeta en primer lugar, uno que habla de parte de Dios, aunque por supuesto era mucho más que eso, era Dios mismo, ¿no? También advierte que todo aquel que quiere ser un fiel testigo suyo, los peores críticos los va a encontrar dentro de los suyos, dentro de su familia, en el ámbito familiar y de aquellos con los que ha crecido. Hermanos, yo les digo algo, y ya se los he comentado en alguna ocasión. Yo recuerdo cuando llegué yo al Mesías con mi cajón de dar gracia. Nunca me quitaron la etiqueta del hermano bolero. Nunca me quitaron la etiqueta de que era yo el diácono, porque dice la Biblia que nadie es profeta en su tierra. Ahí los hermanos me apoyaron para estudiar, me preparé, estuve todo el tiempo de mi seminario, estuve con ellos trabajando. Posteriormente me quedé un ratito, después ya me mandaron a otra iglesia, pero nunca los hermanos de ahí me han quitado la etiqueta de ser el hermano que llegué un día con un cajón de dar gracias. Y cuesta mucho trabajo pastorear una iglesia donde no te dan el lugar de pastor, donde para todo eres el hermano o eres el diácono. Todos los que estudian y que la iglesia madre los apoya y se quedan a trabajar en esa iglesia, casi nunca, hermanos, figuran como el pastor de la iglesia. Es el hijo de la iglesia que estudió y que pues ellos lo apoyaron. Y habrá quien hasta a veces querrá tomar cierta ventaja de decir: a ver, hermano, que yo te apoyé y tienes que ahora condescender a lo que yo diga. Y no es así, hermanos. El servicio en la obra de Dios no es así. Y Jesús, conociendo esto, conociendo bien la actitud de su familia y de la gente de Nazaret, a pesar de todo regresó allí para volverles a llevar el mensaje de vida. Cuánta paciencia y cuánto amor de Jesús. Y qué ejemplo también para nosotros. Los evangelios, hermanos, solo registran 2 ocasiones en las que el Señor se haya asombrado. Una vez por la fe que demostró un centurión romano, ¿se acuerdan? Y en esta ocasión ante la incredulidad de sus paisanos en Nazaret. Y esto nos deja constancia de la importancia de la fe y de la incredulidad para el Señor. No es de extrañar que al Señor le resultara también extraño que los hombres, viendo tan de cerca la luz del mundo y la gloria del cielo, le dieran la espalda a Él. La incredulidad es uno de los pecados más grandes del mundo. Entró por primera vez cuando
Nuestra madre Eva prestó oído a las falsas promesas del diablo, en vez de creer en la orden de Dios. Por causa de esa incredulidad, el pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Porque la incredulidad arrastra, hermanos, a negar la evidencia, a cerrar los ojos al testimonio y a veces creer en las falsedades. Es más fácil creer algo falso que creerle a Dios. La incredulidad es el único pecado que Dios no puede perdonar. Miren qué dice Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice la Biblia que Jesús no pudo hacer milagros ahí. Y la razón por la que no pudo ahí hacer ningún milagro no se debía a que Jesús no tuviera poder. En el pasaje anterior vimos su poder, ¿no? Sobrenatural, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad. Hace 8 días veíamos estos dos, ¿no? Sobre la enfermedad y sobre la misma muerte. Pero lo que ahora quiere es enseñarnos cosas fundamentales. Miren, primero, que este poder no se impone a los hombres. Dios, hasta cierta manera, respeta la libertad que Él mismo, en su soberanía, ha dado a todos los hombres, y que espera que sea el mismo hombre quien se lo pida, quien se acerque a Él. Y segundo, que la única forma de disfrutar del poder de Dios en nuestra vida es por medio de la fe. La fe es el cauce, hermanos, por el cual llegan al hombre todas las bendiciones de la gracia de Dios. Es por fe, hermano. Dicho esto, hermanos, yo creo que queda claro que la incredulidad, de alguna manera, por así decirlo, hermanos, y espero en Dios no caer en ninguna herejía, ata las manos de Jesús. Porque el reino que Él predica no es un poder que se impone, sino una oferta de amor que se recibe en libertad. Por supuesto, hermanos, que la incredulidad del mundo no reduce en lo más mínimo el poder de Cristo. Jamás. Lo único que hace es quitarle al mundo el privilegio de experimentar el beneficio de su poder. Tristemente este fue el caso de Nazaret. Y dice Marcos 13:58 que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aún así, siempre hay algunos que se benefician de su gracia. Y también aquí en Nazaret hubo unos pocos enfermos que fueron sanados por Él. El resto perdió esta bendición por su incredulidad. La pregunta, hermanos, ¿cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos perdido por falta de fe? Nos preguntamos también, ¿cuánto tuvo que costarle a Jesús predicar en ese ambiente y cómo limitó el fruto de su palabra? Aún hoy en día, hermanos, cuando la atmósfera es de expectación, aún el esfuerzo más modesto puede inflamar a las almas, pero en un ambiente de frialdad, crítica o de indiferencia, aún la palabra más llena del Espíritu cae en tierra sin producir nada en la vida de los que le escuchan. Puede ser un mensaje de poder, pero si no está la tierra preparada, esa semilla se pierde. ¿Qué haría Jesús ante este fracaso? Y lo pongo entre comillas. Dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿O qué hizo Jesús? Miren, nosotros tal vez nos hubiéramos hundido ante las dificultades más pequeñas, ¿no? En la obra de Dios. Lo vemos hoy en día. Si alguien nos ridiculiza por nuestra fe o no quiere escucharnos, cuando intentamos predicarle, a veces nos sentimos heridos, desilusionados, nos hundimos, perdemos inmediatamente el deseo de seguir haciéndolo. Pero Jesús no era así.
Y vamos a ver más adelante en los pasajes que siguen, hermanos. Jesús hizo lo contrario, intensificó sus esfuerzos evangelizadores. Primero llevó a cabo él mismo una campaña personal por todos los alrededores y después envió a sus discípulos en una gira misionera. La incredulidad de la gente de Nazaret, como la incredulidad hoy en día, no puede impedir que Jesús siga anunciando el reino de Dios. Y tenemos que tomar buena nota, hermanos, de esto. Y no paralizarnos por la actitud negativa del mundo frente al mensaje del Evangelio. Siempre, siempre, hermanos, recuerden esto. Siempre habrá una persona que está esperando el mensaje de salvación. Y tú y yo somos responsables de predicar ese mensaje. Pastor, pero es que no me quieren oír. Predícalo. Predícalo. Pastor, pero es que hasta me cierran la puerta. Ora por ellos. Pero hay gente, hermanos, que se desanima tanto que hasta le pide a Dios, Señor, pues ya llévatelos. Acaba con ellos. Me decía una persona que no es creyente, me decía, es que yo no entiendo por qué hay tanta maldad. ¿Por qué Dios no hace nada? Digo, porque si Dios hiciera algo, tú serías el primero que irías en la fila. Pero esa es una realidad, hermanos. No le pidas juicio a Dios, porque tú eres el primero que serás juzgado. Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. Nadie es profeta en su tierra. Nadie. Desgraciadamente, hermanos, cuando la gente nos conoce, nos ubica, hay dos posturas. O te saca todo tu historial, o eres un buen testimonio para ellos también. Depende del corazón de las personas. Hoy yo le doy gracias a Dios que hay varias personas que me conocieron y que hoy he tenido contacto con ellos, tenemos contacto a través de la transmisión, y que ellos, si pudieran venir y dar un testimonio, dirían, no, nosotros lo conocimos así, 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 pero hoy nos hemos acercado a través del mensaje, les ha gustado el mensaje porque me conocían cómo era y dicen, es que no puede haber un cambio así. Y de verdad, yo apenas lo decía en la semana, varios de mis compañeros, uno de ellos que partió con el Señor hace muy poquito, era una cosa muy fuerte con ellos, nos llevábamos pesadísimo. Pero de ahora que ellos me vieron en la transmisión, ninguno de ellos me ha faltado al respeto, ni me ha dicho las cosas que nos decíamos en ese tiempo, porque saben que ha habido un cambio en la vida de nosotros. Pero también hay gente que me conoce desde niño y que a veces me saca cosas que yo ya ni me acordaba y que le digo, sí, el diablo es el que acusa. Y el diablo siempre nos va a traer a la mente, hermanos, lo que fuimos. Siempre. Dice por ahí que el diablo te conoce por tu pecado, pero el Señor te conoce por tu nombre. Y el Señor nos perdona y el Señor nos ayude de verdad a buscar con fidelidad su palabra mientras tengamos tiempo, hermanos. El tiempo está cerca. No dejemos pasarlo. Y que Dios les bendiga. Amén.